Soy el pastor Juan José Gil. Si queremos estar bien entrenados para atravesar los tiempos que sabemos que vienen, tendremos primero que hacer un buen trabajo en nosotros. Nuestro primer enemigo será nuestra propia mente. Lo digo porque si algo nos frena de confiar en Dios, si algo nos frena de ver las cosas de otra manera, es precisamente lo que hemos guardado en nuestro cerebro, en nuestra mente. Los recuerdos, las experiencias, los razonamientos, el adoctrinamiento, en fin, todas aquellas cosas que ahora las llevamos con nosotros, están viviendo con nosotros. Echamos manos de esos pensamientos para valernos, para encontrar ciertas soluciones, por supuesto, y nos sirven. Muchas veces son tan útiles que nos aferramos a ellos casi a la desesperada. Pero ¿qué ocurre si nos vemos ante una situación nueva? ¿Qué ocurre si no hemos pasado por esa experiencia? ¿Qué pasa si de pronto las decisiones que tenemos que tomar no tienen ninguna relación con nuestro pasado? Porque las dificultades son nuevas, porque los desafíos son mayores. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos echar mano de nuestras experiencias, pero ahí están en nuestra mente. Entonces, cuando encontramos un vacío, y ahí debería de intervenir la fe, cuando encontramos una imposibilidad y una falta de respuestas, pues nos bloqueamos. Pensamos, ¡buah! De aquí no salgo. Esto es imposible. Y ese bloqueo se vuelve contra nosotros porque por una parte nos puede llevar a la desesperación y por la otra nos puede quizás llevar a cometer tremendos errores confiando en cosas que no deberíamos de confiar. Sin embargo, si tenemos nuestro enfoque en Dios y sabemos que Él es todopoderoso, de manera que no nos limitemos a nuestra imaginación, no nos limitemos a nuestras experiencias, no nos limitemos a nada conocido, en el sentido de no dejar que nada de lo que hemos vivido hasta ese momento nos detenga de confiar en Dios. Entonces se trata de expectativas, de esperanza. Por supuesto, la fe tiene que ir por delante, pero nuestras expectativas tienen que estar bien asentadas en Dios o en Jesús. Por la sencilla razón de que Él puede hacer lo imposible. Él puede hacer milagros asombrosos, como los ha hecho a lo largo de la historia, como leemos en los Evangelios. Las personas que se acercaban a Jesús, por ejemplo, para encontrar sanidad, pensaban en lograr esa sanidad, pero no sabían muy bien qué iba a hacer Jesús. Y Jesús a veces les sorprendía. Al ciego, pues le unta los ojos con barro, una forma que nos puede extrañar. A otros simplemente les decía que se haga conforme a vuestra fe. No creo que Jesús repitiera mucho el mismo proceso. Creo que Jesús veía a las personas y sus necesidades en profundidad y los veía como personas, no eran números, no eran masas a las que había que despachar. Eran seres humanos que tenían sus inquietudes. Imagínate aquel pobre paralítico que sus amigos trajeron a Jesús destapando el techo, el tejado de la casa donde estaba Jesús predicando. Yo creo que nadie se esperaba lo que Jesús hizo. Jesús le dijo a aquel hombre o a aquel joven, no sabemos la edad que tenía, Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Te das cuenta que Dios nos ve en profundidad y sabe dónde está nuestra mayor necesidad? Sin embargo, nosotros nos enfocamos en la necesidad que vemos. Si no puedo caminar, mi necesidad es caminar. Si no puedo ver, mi necesidad es ver.
Y por supuesto es así y Dios también lo considera así. Pero es posible que haya una necesidad mucho más profunda que incluso me haya podido llevar a ese desenlace en lo que quizá podríamos considerar una afección o enfermedad psicosomática. Los pecados, cuando se arrastran y no se tiene el sentimiento de liberación, de perdón o de reparación, entonces se convierten a veces en un peso emocional, en un estrés interior demasiado para llevar. Y eso al final nos puede acabar enfermando. Digo todo esto para que entendamos que Dios ve las cosas de otra manera. Por ejemplo, cuando Dios abre el Mar Rojo, la expectativa a la que aspirarían muchos en una situación así, porque tenían a un enemigo detrás que les estaba persiguiendo, al que Dios estaba conteniendo, y no saben qué va a pasar. Claro, la expectativa natural es, ojalá tuviéramos barcos, ojalá tuviéramos, pues, alas, nos salieran alas, o ojalá Dios enviara carros de fuego de los cielos para trasladarnos a todos. No creo que mucha gente estuviera esperando lo que iba a hacer Dios. Las expectativas que tenemos no suelen coincidir con la forma en que Dios hace las cosas. Nuestras expectativas acaban traicionándonos, acaban haciéndonos pensar que puede pasar esto y lo otro, pero ¿cómo va a pasar esto y lo otro? ¿Y cómo vamos a salir de esta? ¿Y lo hará Dios? ¿No lo hará? ¿Querrá Dios? ¿No querrá Dios? Al final, nuestra propia mente nos deja como empantanados en nuestros pensamientos. Y eso es un enemigo de nuestra fe. Tenemos que dejar todo eso a un lado y solamente enfocarnos en Jesús y pensar, nada es imposible para Él. Estoy abierto a cualquier cosa que Dios haga. Mi confianza es lo que le pido, que Dios me libre de este enemigo, que Dios me sane de ese problema, que Dios me sustente o que Dios me arregle cualquier situación. Sea lo que sea, tenemos que mantener nuestros pensamientos gozosos en que tenemos a Dios y para Él nada es imposible. Nada es imposible. ¿No sorprendió Dios a Pablo y Silas cuando estaban encarcelados en Filipos, enviando un terremoto en el momento en el que ellos estaban alabando? ¿Tú crees que ellos esperaban un terremoto? No lo creo. Es posible que la imaginación de ellos se disparara en otra dirección, pero ellos prefirieron hacer algo mejor. En vez de calentarse la cabeza, comenzaron a alabar. Y alabando a Dios, Dios hizo lo que menos esperaban, pero les liberó. Enviar un terremoto que sacudiera la cárcel y liberara no solamente a Pablo y Silas, sino a todos los presos. Te das cuenta de que si no prestamos atención a las barreras que tenemos para avanzar en este tiempo, porque nos dejamos llevar por lo que oímos, por las noticias, nos dejamos llevar por experiencias parecidas que hayamos tenido u opiniones de otro tipo, es muy posible que no avancemos tan rápidamente como deberíamos. Estaremos atascados. Sin embargo, si nos fijamos en el Señor y decimos, Dios, tú quieres que yo haga esto, pues voy a hacerlo. Voy a hacerlo, voy a confiar en ti. No sé de dónde va a salir, pero voy a empezar a caminar por fe. Voy a empezar a dar pasos en esa dirección que entiendo que es tu voluntad para mí. Y al caminar vas a descubrir
que Dios te acompaña. Vas a descubrir como aquellos leprosos que vinieron a Jesús diciendo que querían ser sanados. Y entonces Jesús les dijo, vale, pues ir a presentaros a los sacerdotes, lo cual requería un paso de fe, porque ir ante el sacerdote para que te declarara sano y que pudieras incorporarte a la sociedad, significaba que ya estabas sano, pero ellos no lo estaban. Así que ahí tenemos un caso tremendo de caminar por fe. ¿Y qué es lo que nos dice el Evangelio? Mientras iban, fueron limpiados, fueron sanados de la lepra. ¿Cuándo? Cuando se pusieron a caminar por fe. ¿Qué te impide que te prepares para afrontar este futuro que nos aguarda, para escapar del sistema, para escapar de la marca de la bestia tan pronto como se declare? Quizá en tus pensamientos estés diciéndote a ti mismo que bueno, que falta mucho tiempo o que ya cuando la cosa se declare, entonces harás algo. Pero, ¿y si oras y Dios te pide que comiences a hacer lo que puedes ahora? Por ejemplo, prepararte físicamente. O, por ejemplo, ir formando un equipo. O cualquier cosa que pudieras decir, esto me vendría bien, me podría ayudar. Quizá tarde más tiempo, quizá sea un proceso un poco más largo. Pero si comienzo, si avanzo, bueno, mis tiempos están en las manos de Dios, Él me puede suplir. Él puede hacer que lo que no he conseguido en 3 meses, lo consiga en un día, o lo que no he conseguido en un año, pues me ocurra a la mañana siguiente. Es decir, no le pongamos trabas a Dios. Confiemos, no dejemos que quien dirija nuestra voluntad sean nuestros pensamientos, nuestras experiencias, las ideas que escuchamos y todo lo demás. Fijemos nuestros ojos en Jesús y sepamos que nada hay imposible para Dios y nada hay imposible para el que cree, para el que pone su confianza en Él. Que el Señor os bendiga.